Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 21 de noviembre del año 2023. Hoy estamos con la mesa de análisis internacional, vamos a abordar un par de asuntos. Saludo primero a los anfitriones habituales, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día. Buenos días, Emiliano, muchas gracias otra vez por la invitación y a las órdenes. Leo Harari, con su experiencia en organismos internacionales como UNESCO, BID, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional de las Migraciones, habitualmente lo escuchamos desde París, bueno, está por acá. Sí, muy contento de estar en territorio nacional. ¿Acabas de llegar? Totalmente. Casi. Sí, prácticamente bajando el avión, con toda la diferencia horaria encima. Asimilando. Pero contento de salir de un otoño duro en Europa, no solo por el clima, sino por la situación general que afecta directamente. ¿Te quedás por acá? Lo más que pueda. Bueno. Me encadenaré al Palacio Salvo, qué sé yo. Y saludo para este primer segmento a Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Estuvimos charlando más temprano, nos reencontramos ahora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Un gusto estar ahora en la tertulia. Bueno, planteo el tema, aunque ya se lo imagino. En Argentina, el economista Javier Milei comenzó a definir ayer sus prioridades de gobierno después de ese triunfo holgado que obtuvo en el balotaje presidencial del domingo pasado. En una entrevista con Radio Mitre, el presidente electo aseguró que su primera medida será una fuerte reforma del Estado que incluirá privatizaciones, empezando por la petrolera YPF y los medios de comunicación estatales. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Por otro lado, el líder libertario aseguró que impulsará el fin del control de cambios establecido en el año 2019, pero antes, dijo, quiere saldar la deuda emitida por el Banco Central a través de bonos. Respecto al futuro del Banco Central, reiteró que será suprimido porque es una consigna de índole moral, robar está mal. En cuanto a la idea de dolarizar la economía, en estas declaraciones fue más ambiguo. Señaló el eje central es cerrar el Banco Central, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. Además, indicó que en un plazo de entre 18 y 24 meses llevará la inflación, que hoy está en 140% anual, a niveles más bajos, a los niveles más bajos que existen a nivel internacional. Recordemos la información esta del fin de semana. En la segunda vuelta de la elección presidencial, el domingo pasado, Milei se impuso con 55,7% de los votos frente a 44,3% del ministro de Economía Sergio Massa, proveniente del peronismo. Pese a ese triunfo contundente, Milei necesita respaldo político para llevar a cabo su programa. ¿Qué pasa? Su partido, La Libertad Avanza, tiene solamente 7 de los 72 senadores, 10%. Y 38 de los 257 diputados. Por lo tanto, sus iniciativas dependerán de la concreción de alianzas. Para el balotaje, Milei tuvo el apoyo del expresidente Mauricio Macri y de la ex candidata Patricia Bullrich, ambos de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, la segunda fuerza en el Parlamento después del justicialismo, pero resquebrajada. Esa fuerza ha quedado resquebrajada justamente por esa decisión. Les pregunto entonces, estimados tres, ¿cómo imaginan que será el gobierno de Milei? ¿Hará un cogobierno con Macri? ¿Es practicable el plan que mencionó en la campaña? ¿Se moderará? Bueno, lo que pasa es que algunas de esas preguntas son para economistas también. El tema económico está presente. Yo creo, para dar una opinión hay que empezar a inferir algunos temas. En particular, Milei es una persona a la que yo seguí a través de la campaña, y lo que dice tiendo a creerle. Es decir, el problema de Milei quizás no sea el hecho de que dice una cosa y hace otra, sino que es un político inexperiente que quizás está sosteniendo soluciones que sean poco probables que se implementen. Pero yo creo que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Ha sido hasta ahora mi mejor atajo para comprenderlo y tratar de anticipar lo que está sucediendo, y creo que lo dijo también en algún momento Macri, ¿no? Es decir, Milei nunca me mintió, Massa me mintió siempre. No voy tampoco a creer que sea eso exacto así, pero de alguna manera creo que a Milei es más sano y más rápido para un analista tratar de
tomar lo que dice como lo que realmente piensa y después sí analizar si es posible o no. Ha habido una tendencia de los analistas y de los conductores, sobre todo de televisión en Argentina, a calificar de imposible las medidas más extremas que está manejando Milei. Yo tengo no mucha formación económica, pero la tengo contactos con economistas y yo la tendencia que tengo es a calificar de improbable, pero no es imposible lo que plantea, porque todas las objeciones en cuanto a las soluciones que plantea Milei están basadas en que no tiene los dólares para hacerlo. Mi pregunta siguiente sería, bueno, entonces si tuviera los dólares podría hacerlo. Y bueno, la contestación de aquellos a los que he consultado es sí, por supuesto. Por lo tanto, no es imposible, es improbable. Creo que Milei entra ahora en un terreno fangoso. Como tú dijiste, tiene que sumar voluntades en el Parlamento y obviamente las va a sumar a donde fueron los votos, es decir, a Juntos por el Cambio. Si vemos un análisis de dónde fueron los votos entre la primera y la segunda vuelta, bueno, él es presidente hoy gracias a Mauricio Macri, eso hay que entenderlo, hay que ponerle nombre y apellido porque es así. Después, si querés una segunda intervención, me gustaría profundizar en cuáles son las lecciones que nos dejaron esta elección, porque dejó muchas lecciones como para empezar a sacar algunos mitos de encima desde el punto de vista de la ciencia política y por supuesto de cómo se mueve el electorado argentino. Pero sí, en principio Milei tiene una coalición que formar, tiene temas que negociar, él cederá algunas cosas y le permitirá intentar, no digo hacer, intentar algunas de sus medidas drásticas. Enseguida iré con Fernando, pero antes leo, justamente para que primero hablen los que no están en Argentina y después Fernando corrija desde allá. Además confieso que no lo seguí con tanta pasión e interés quizás como se merecía, pero ya me estoy un poco desbordado de ese tipo de cosas. Te voy a decir primero lo que me hizo pensar, incluso la anoté para ser fiel, pero está bastante de moda citar a Gramsci, porque ha pensado bastante el tema del movimiento, de la historia, hacia dónde vamos. Y hay una frase que circula por ahí que a mí me pareció que se cuela aquí bien, que dice: la crisis se produce cuando el viejo mundo no termina de desaparecer y el mundo nuevo no ha nacido aún. Es en ese claro oscuro que los monstruos pueden aparecer. ¿Y este es el monstruo? No sé. Lo que sí sé es que en grandes momentos de incertidumbre y sobre todo en lo castigada que está la sociedad argentina, que haya ganado alguien que dice venir de afuera y que sabe conducir la bronca hacia las urnas de voto, tiene toda la de ganar. Y eso no va a pasar solo acá, me parece que es el botón de una muestra en la que, tartamudeando, pero hemos venido a llegar con Bolsonaro, o no voy a mencionar nuestro querido hermano del norte porque Gustavo se pone nervioso. Y tu perro ladra. Para nada. Y mi perro ladra. Pero me parece que son momentos de transición donde hay una cosa que sí lo caracteriza y que me importa, cuando hay un problema complejo, como el que tiene Milei hoy en día, las respuestas claras y sencillas casi siempre son falsas. Es realmente encarajinado el tema para desatarlo y sobre todo, primero no tiene la fuerza, o sea que va a haber una tendencia autocrática si quiere sacar sus cosas, y si no se va a tener que agachar y hacer lo que haga la coalición que se forme en el Congreso, que llamábamos de centro derecha, pero que ahora es de derecha, porque hay una fractura real entre la gente Bullrich, Macri, entre los que están frotándose a Milei y los otros. Sí, dentro de Juntos por el Cambio, Lilita Carrió se abrió del acompañamiento a Milei y también se abrió la Unión Cívica Radical, ¿no? A eso estás aludiendo. Claro, que va a tener dificultades para ejecutar. Entonces, ¿a qué va a llevar eso? No sé, estamos en periodo de grandes mutaciones. Yo no soy pesimista. Si no me parece, la cita de los monstruos es totalmente pertinente, pero eso no quiere decir que esté calificando la situación así. Pueden pasar cosas interesantes porque es necesario el cambio muy profundo para reorientar a Argentina. Y ahora sí, Fernando, tus apuntes después de haber escuchado a Gustavo y a Leo. Sí, me parece que lo que es importante entender es que
Milei está convencido de que hay un cambio de época y de que su éxito electoral proviene de haber hecho la lectura correcta de en qué consiste ese cambio. Él le gana al peronismo, algo que parecía imposible, porque el peronismo quedó hablándole a un interlocutor que ya no existe más, quedó hablándole a los empleados asalariados del sector formal, advirtiéndoles que podían tener una pérdida de derechos, y Argentina, sobre todo en el sector de la población más joven, ya es un país donde el trabajo asalariado formal es algo del siglo XX, hablándole a jóvenes del siglo XXI, para los cuales palabras como aguinaldo, vacaciones pagas, cobertura de salud, no significan nada. Entonces, decirle a un joven, tené cuidado que vas a perder el aguinaldo, al joven repartidor de delivery de la pizza, que nunca en la vida cobró un aguinaldo, se empezó a transformar en un sinsentido. La virtud de Milei fue captar que existía todo eso y fue la base sobre la cual él pudo generar eso que parecía imposible, que fue en apenas 2 años pasar de ser un personaje mediático un poco bizarro a ser el líder de un cambio profundo que algunos quieren, a mi gusto un poco forzadamente, comparar con lo que fue Carlos Menem en los años 90, pero bueno, que en definitiva está haciendo esa lectura de cambio de época. Y lo que me parece importante tener en cuenta es que no solo Milei cree que hay un cambio de época, sino Mauricio Macri, y esto tal vez es lo más importante porque va a ser el que le garantice la gobernabilidad, es el que cree que hay un cambio de época. Macri, su forma particular de hacer campaña política en los últimos años fue en la presentación de sus 2 libros, con títulos muy peculiares y muy elocuentes. El primer libro se llamaba Segundo Tiempo, como dando a entender, bueno, mi primer gobierno me dejó un sabor de frustración, yo tengo ganas de revancha y ahora va a venir el segundo tiempo. Y más explícitamente el segundo libro se llamaba ¿Para qué?, donde él plantea su famosa consigna de nosotros o somos el cambio o no somos nada. Un mensaje dirigido a la propia interna de Juntos por el Cambio, donde había fuerzas más centristas, más moderadas, que planteaban que no había que generar muchas rispideces. Y la lectura que él hacía era que él en su primer mandato no era que no había querido avanzar más en reformas liberales, sino que él sentía que la sociedad no le había dado mandato para eso, que la sociedad lo había usado a él como una herramienta para sacar al kirchnerismo del poder, pero que no se sentía todavía con el mandato para hacer un avance en profundidad, y que ahora sí, después de las penurias económicas de este gobierno, la población argentina estaba dispuesta a dar un mandato para avanzar en terrenos donde antes no se había podido. Así que yo creo que por lo menos el intento lo van a hacer. El otro día cuando Milei habló... El intento lo van a hacer, pero la pregunta es ¿con qué profundidad, no? Porque lo que está claro es que Milei ganó porque el sentimiento extendido, ampliamente mayoritario, era terminemos con esta etapa de los gobiernos del kirchnerismo, por resumirlo de alguna forma. No necesariamente esa población compró todo el manual de Milei, ¿no? ¿O sí? A ver. Perdón, no sé si Fernando quería decir algo, pero quería anotarme un poquito al encare que hizo Fernando, que me parece perfecto. Es decir, antes de la segunda vuelta hubo un giro en los discursos y hubo una presencia de Macri en un video y una carta donde justamente de alguna manera contestaba eso Emiliano. Es decir, él pasó por el peaje de decirle a sus votantes que se arrepentía de no haber sido más drástico en los cambios, de no haber metido el cuchillo a fondo, podríamos decirlo de esa manera. Y tú decías hoy, por ejemplo, que los radicales no estaban de acuerdo con el giro hacia Milei, pero a mí me interesa explicitar que lo que tú dijiste, Milano, corresponde a sus líderes, a los políticos, porque los votos fueron para otro lado. Ese es otro matiz interesante. Y eso es muy importante en Argentina. La Unión Cívica Radical iluminó un camino, y como yo he dicho en algún lado, pero los votantes con sus propias linternas tomaron otro.
Entonces, de alguna manera, yo creo que eso que Macri dice que no tuvo ese mandato que no tuvo, hoy está bastante claro en la gente que no entiende de economía, pero tenemos que entender algo que está perfecto como lo ha planteado él. Cuando decimos que tienen un 40% de pobres y que tienen un porcentaje enorme de desocupados en Argentina, no tenemos que pensar que todos esos desocupados no están haciendo nada. Es decir, Argentina vive igual en crisis. La gente, si no hace una cosa, hace otra y vive en la informalidad, y tiene familia en la informalidad, y se reproduce en la informalidad. Y hay una economía paralela que funciona en Argentina. Por lo tanto, el vivir en crisis en Argentina desde hace muchas décadas no es una excepción. Por lo tanto, como recién se dijo, me parece perfecto el encare, el mensaje tiene que tener en cuenta quién lo está recibiendo también. Y esos cambios culturales ya se están produciendo, Milei los vio, y por eso tiene hoy más de un 60% de aceptación entre los jóvenes, por ejemplo, que son los que están saliendo a ese mundo, no esperando como un joven uruguayo de 18 años entrar en un trabajo, estar en planilla, tener BPS y tener la mutualista. No, están esperando hacer cualquier changa que les permita sobrevivir y quieren gobernantes que los dejen sobrevivir. Entonces, los requerimientos, esa pirámide de Maslow achatada que tienen, digamos, son diferentes y los políticos tienen que interpretar eso. La gente sí creo que tomó esas decisiones, para bien o para mal. Yo también soy optimista. ¿Pero tú decís que la gente compró todo el libreto de Milei? La gente confía en Milei. ¿Eso es ambiguo? Sí, es ambiguo. Confía en que Milei aplicará su criterio y confía en que Macri estará atemperando o limando los bordes de ese tipo de decisiones. Y hasta ahí llega, porque la gente no va más allá, me parece a mí. No sé si Leo o Fernando. No, yo tengo muy poco para decir en esta porque eso es que estoy más lejos, si querés. Simplemente decir que lo que hay es una componente psicológica enorme en todo esto. La bronca es evidente. Yo he escuchado en YouTube los discursos de Milei. Está hablándole a la bronca, sí, incluso a la desesperación, a la angustia. ¿Puede responder a eso en un tiempo suficiente antes que se le vaya de la mano la cosa, si es el momento de gracia o no? Ese gran desafío. No le va a quedar más remedio, en mi opinión y como observador lejano, en caer en las manos de Macri y otros operadores políticos veteranos para movilizar las cosas y tratar de contener, pero si no, es el aprendiz de brujo, en mi opinión. Es frente a lo que estamos. Volvemos, Fernando. Miren, en las últimas horas se conocieron algunas encuestas muy interesantes. Por ejemplo, hay una donde se le pregunta a la gente a quién votó, pero no con la clásica clasificación socioeconómica o por edades, sino según en qué rubro laboral está incursionando. ¿Saben cuál es la categoría? Creo que la única categoría en la cual perdió lejos Milei, la de los empleados públicos. En eso se transformó el peronismo. Aquellos jóvenes de la cámpora de hace 15 años, de la época dorada de Cristina Kirchner, que eran veinteañeros por entonces, hoy son personas de 35 o 40 años que se han enquistado en el aparato estatal, que dicho sea de paso, aumentó de 3 millones a 4 millones. Hace 20 años, cuando los Kirchner llegaron al poder, tenía 3 millones de empleados públicos y ya se lo consideraba un poco inflado. Hoy tiene 4 millones de empleados públicos. Y eso es para entender por qué prendió tanto la famosa consigna de la casta. Cuando Milei habla de la casta, los argentinos no piensan solamente en los ministros o intendentes que tienen chofer, que tienen avión privado y que hacen una vida de lujo. Piensan en su vecino, que es un empleado público a quien ve que quizás no va a trabajar todos los días o que se esfuerza menos y que pudo cambiar el auto cuando él tiene que tomarse el tren o el ómnibus, y empieza a generar esas pequeñas broncas y resentimientos en la vida cotidiana entre gente que uno conoce. Bueno, la casta también es eso, es la sensación de que bajo el peronismo la clásica consigna de la justicia social ha perdido su sentido original. Entonces, por supuesto, la sociedad argentina tiene muchas contradicciones. También es cierto que cuando se le pregunta, incluso a los propios votantes de Milei, si están a favor de la dolarización, la mayoría dice que no. Y cuando se preguntan, ¿a usted le parece bien, por ejemplo, que recursos naturales como el gas de Vaca Muerta o los yacimientos de litio
sean privatizados o sean del Estado, sigue notándose que instintivamente hay una vocación estatista de los argentinos. Es una mayoría los que responden que preferirían que el gas, el petróleo y el litio siguieran bajo manos estatales. Sin embargo, esa contradicción no impide que se haya llegado a esta certeza de que Argentina, por la vía que la estaba llevando el peronismo, no va a llegar a buen puerto, y están dispuestos por lo menos a probar el experimento. Después hay que ver cuánto va a ser la tolerancia o cuánto va a ser el tiempo que se le dé al nuevo gobierno. Yo creo que tanto Milei como Mauricio Macri están convencidos de que la lección que dejó el gobierno de Mauricio Macri es que hay poco margen para el gradualismo, que no van a poder esperar, como hizo Macri, al final de su mandato para tratar de introducir las reformas profundas, y que el intento lo tienen que hacer en el arranque, justamente porque ellos sienten que es ahora cuando tienen ese mandato social, por lo menos para probar y tantear a ver hasta dónde está el límite, ¿no? Las dos preguntas que deja como lección también esta otra elección, ¿no? Que tiene que ver con nuestro vecino del norte también. Las dos preguntas siempre son, bueno, la gente vota a la idea o vota al hombre, que es lo que yo te quise decir un poco hoy, Emiliano. La gente vota por confianza en que esa persona llevará adelante con su criterio cosas que nos van a llevar a buen puerto. Después nosotros veremos si tenemos paciencia o no para eso. Y la otra gran pregunta es si un líder que surge de la nada en realidad es una persona que lleva adelante una idea nueva que convence a los demás, o no es nada más que el reflejo de una ola subterránea que ya venía creciendo desde hace tiempo, y bueno, él está aprovechando eso y poniéndose al principio de la fila, dirigiendo eso. Eso se aplica a muchos líderes, al propio Macron hace muchos años, al propio Trump, es decir, a la propia Giorgia Meloni hace poco, se aplica al propio Chávez en su momento. Es decir, él no se subió arriba de un taburete y convenció a toda la gente de cómo él veía el mundo. Él trató de reflejar una forma de pensar de la gente. Y en este caso me parece que pasa mucho eso. Claro, estamos en un gobierno presidencialista, en un esquema presidencialista con un Estado sobrealimentado, y las tomas de decisiones se vuelven muy efectivas o no para la vida de la gente. Y lo que plantea Milei es un desarme de la estructura del Estado, que puede significar, por supuesto, muchos ahorros, puede significar la disponibilidad de que dólares pueden ser aplicados a prácticamente lo que él quiera, pero también es cierto que va a ir en contra de que la gente vea mucha dinámica pagada con dinero público, es decir, obra pública él no la va a tener, muchas cosas que la gente entiende como un buen gobierno, como una obra social permanente, nuevas carreteras, nuevos hospitales, ese tipo de cosas, no van a estar en su radar inmediato. Y bueno, eso también puede ser un peligro en la percepción de la gente, ¿no? Sí, creo. No, una notita, porque en la lista de preguntas que uno se hace, yo me hacía una que todavía no contestamos, que es: ¿quiénes votaron por Milei y quiénes votaron contra el kirchnerismo, el peronismo? Porque la frustración es gigantesca. Puede haber sido un elector, un elegido marginal, en cierto sentido, reforzado por toda la bronca con la frustración de décadas de mal gobierno. O sea, eso a mí no me queda claro. Tendría que poner a estudiar encuestas. A mí me quedó en el bolsillo, pero no quiero robar tiempo. Que me pareció en ese momento previo a la segunda vuelta también parte de ese giro, un movimiento muy inteligente que en su momento fue felicitado por Bullrich, pero obviamente me parece que el autor intelectual es Macri, de definir antes de la segunda vuelta la otredad. Es decir, ¿quién es el otro? Y Bullrich empezó con un discurso de: nuestro norte es exterminar, y usó ese término, el kirchnerismo. De esa manera estaba preparando a sus votantes para un giro no tan incómodo en una segunda vuelta. Y definiendo eso, yo creo que le ganaron la elección a Milei, le permitieron a Milei ganar la elección. Entonces, hay sí, por supuesto, un componente de anti-kirchnerista, porque también el kirchnerismo marcó una presencia. Pero, ¿en qué elección no pasa eso? Por ejemplo, estaba leyendo hoy temprano la columna de Claudio Fantini hoy en El País, donde dice que más que el contenido de Milei, lo que lo propulsó fueron sus formas.
sus estallidos volcánicos en los sets de televisión, sus ráfagas de insultos y descalificaciones, su ira violenta contra una clase política decadente y corrupta, ahí estuvo el ducto que canalizó tanta frustración y abatimiento de una sociedad agobiada. No es un aristócrata, que es en lo que se habían convertido los políticos de clase en los últimos tiempos. Pero Fernando, yendo a la política real, ¿no? A cómo va a gobernar, a la gobernabilidad de Milei. ¿Para cuántas de estas medidas que él impulsa necesita aval del Parlamento? Para casi todas. Temas como privatizaciones, temas como dolarización, las que están dentro de la agenda urgente que él ha planteado, la mayoría necesitan el aval del Parlamento. Se está discutiendo en este momento si se va a buscar la llamada ley ómnibus o si se va a tratar de hacer todo a través de leyes individuales. Hay cierto temor de que Milei pueda tener algún límite desde el punto de vista de la objeción jurídica en algunos de sus temas. Ya hasta la Corte Suprema, esa que había sido acusada por el peronismo de estar jugando a favor del macrismo, le puso un límite en el sentido de que, por ejemplo, sustituir la moneda local por una moneda extranjera era algo que iba en contra de la Constitución. Entonces se está hablando de formas que puedan hacer compatible legalmente esa situación. Todo va a depender del Congreso, pero me parece que no va a ser ahí donde Milei tenga las dificultades, porque por lo menos en el arranque el apoyo del aparato partidario macrista y los peronistas que están en el poder, y es importante hacer esta distinción. Cuando el peronismo está en la oposición, se divide automáticamente en dos categorías: los que son peronistas opositores puros y los que son peronistas que están vinculados a gobiernos provinciales, y esos son de un pragmatismo a prueba de balas. Ya quedó demostrado en el gobierno de Mauricio Macri, y son muy conscientes de su rol de dadores de gobernabilidad. Les recuerdo que... Dadores de gobernabilidad, pero a cambio de también, ¿no? Por supuesto. Son congresistas en este caso que van a pedir a cambio determinadas asistencias, apoyos, medidas para sus regiones, para sus provincias. Y eso es moneda de cambio para Milei. Bueno. Absolutamente. Les recuerdo que... No, pero me pregunto, lo planteo porque eso implica gastar, ¿no? Eso implica seguramente gasto, cuando Milei viene con un plan de ajuste fiscal, ¿no? Totalmente. Ocurrió durante el primer gobierno de Macri. Cada reforma importante que quería impulsar Macri, o cada reforma que quería frenar Macri, como por ejemplo una reforma impositiva que había sido impulsada por Massa en su rol de opositor puro, y que Macri pudo frenar gracias a los votos que le daban los gobernadores peronistas, siempre implicaba una negociación y un trueque de favores que se terminaba reflejando en obras públicas, en partidas presupuestarias. No va a desaparecer eso seguramente si Milei realmente quiere avanzar con alguna de las reformas, y ya está dando pruebas de cierto pragmatismo en el sentido de acercarse a una parte de ese peronismo dialoguista, llamémosle. Así que para completar lo que quería decir es, no creo que las dificultades para Milei vengan tanto de que pueda tener un freno en el Congreso, sino que van a venir de eso que ha estado en duda hasta ahora, que es la propia personalidad de Milei. Si Milei empieza su gobierno y se encuentra con dificultades fuertes, con reveses importantes, con que en el arranque de su gobierno se produce una gran disparada inflacionaria y empieza a tener, como es muy previsible que ocurra, grandes manifestaciones de protesta en la calle, y el clima social se empieza a enrarecer, y no descartemos situaciones de violencia en una situación de represión de una protesta callejera. Bueno, la gran incógnita es cómo va a responder Milei, de qué madera está hecho, si esa personalidad vehemente y un poco inestable, o bastante inestable, que hemos conocido, ¿cómo responderá? ¿Lo hará más fuerte? ¿Lo llevará a un giro autoritario? ¿Se desmoronará anímicamente? Me parece que esa es la gran duda que en este momento tienen los argentinos. ¿Cómo va a responder Milei ante
una situación de dificultad como la que seguramente va a venir. Gustavo, ¿tú tenés respuesta a esa pregunta? En realidad no, yo tengo un poco la misma sensación. Me parece que el mandato fue claro, en este caso, no tanto como el de Macri, pero en este caso fue claro. Me parece que va a intentar hacer todo eso. Tiene respaldo porque también Macri no tiene problemas en apoyar algunas medidas drásticas como la dolarización, como la pseudo eliminación, porque no es cierto que se va a eliminar completamente del Banco Central, porque sabe que son medidas que en realidad el costo político lo está asumiendo Milei. Es decir, de alguna manera él aparece siempre como un garante de buena fe pero es cierto que el peronismo además alienta esas cosas cuando está en la oposición. Es un modus operandi ya conocido. Y es cierto que Milei está en ese borde, está en ese límite. También es cierto que Milei es posible, no lo sé, pero es posible, o por lo menos lo ha demostrado así en las últimas 2 semanas, que él intenta incrustarse dentro de un trabajo de equipo. Y muchas veces ese equipo, en este caso, este equipo incluyó a algunos integrantes de Juntos por el Cambio, sobre todo en el área económica. Muchas veces ese equipo puede ser la solución a esos cambios de ánimo que cualquier gobernante puede tener, pero en el caso de Milei es complicado por el tipo de carácter que tiene. Yo aspiro, por el bien de los argentinos, obviamente, que ese tipo de desmoronamiento no se dé, pero es cierto que es un peligro. No, si hablamos de peligros, mi temor más grande es que lo que empiece a encontrar resistencias, que inevitablemente va a encontrar, tenga una tendencia autoritaria por su propia personalidad, que es un elemento que está en juego. Sí, ¿no? a eso aludía recién Fernando, ¿no? Claro, entonces eso depende de la institucionalidad, de la respuesta de la institucionalidad, y que van a ser las Fuerzas Armadas, que van a ser las diferentes instituciones que encauzan las fuerzas de la sociedad, como los sindicatos, el movimiento popular en general. Y eso puede llevar a una deriva grave. También otra manera de expresar la autoridad es entrar en conflictos fronterizos, por lo cual yo, como uruguayo, tengo ahí una banderita amarilla también, porque no recordemos, las Malvinas no fueron en cualquier contexto, las luchas de fronteras con Chile tampoco fueron en cualquier contexto. Con la historia de Perón tenemos también momentos de conflicto que están basados sobre todo en problemas de la política interna argentina. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos y atentos también. Y bueno, ahora hay cosas, esto nada más que una anotación, pero bueno, trabajé 16 años en el Banco Interamericano. La dolarización, tal como la plantea, es un cuento imposible. No hay manera de meter dólares suficientes para sacar los pesos inútiles o poco útiles. No hay manera de llevar a la Reserva Federal Norteamericana todo el oro que te van a pedir para garantizar el hecho que estás usando su moneda, para la cual ellos hacen su política. Es decir, una cosa es la economía de Ecuador u otras economías pequeñas y ya dependientes del dólar desde siempre, con Argentina. Entonces, hay cosas ahí que son imposibles. Seguramente va a tomar otras medidas duras, rápidas, como decía Fernando, que me parece correcto. Algo tiene que dar rápido. Pero, digamos, si no le va muy bien, vamos a tener que ser muy diplomáticamente finos para evitar problemas. Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Fernando, vamos cerrando este tema y primero contigo, en esta consideración que proponíamos, la de mirar hacia adelante, la de tratar de avisorar por dónde marcará el rumbo el gobierno de Milei, ¿qué agregas tú? Yo creo que va a haber una tensión que todavía no está claro cómo se va a resolver entre lo que propone Milei y lo que propone Mauricio Macri. Macri terminó de ayudar a que Milei ganara la elección dirigiéndole un mensaje a los votantes de Juntos por el Cambio. Él se presentó algo así como en el garante
de que Milei nos iba a extralimitar y que esas aristas más controvertidas de la propia personalidad de Milei, él se iba a encargar de que tuvieran un límite, ya fuera dentro del Congreso o porque él no se lo iba a permitir. Pero bueno, estamos todos en la duda de si eso va a ser factible, ¿no? Permítanme que les cuente desde una pequeña anécdota personal. Yo lo conocí a Milei personalmente, compartí con él un almuerzo, mucho antes de que él fuera político, cuando apenas era un economista que ya se veía como un personaje que generaba mucha curiosidad, mucha atención en la televisión. Y bueno, me impactó como lo que ustedes ven, una persona intelectualmente brillante, pero ya con rasgos de personalidad muy peculiares. Y recuerdo que en un momento del almuerzo estábamos con un colega amigo y él dice, ya tenía muchos seguidores en Twitter y dice, hay mucha gente que me dice que yo me tengo que meter en política, que quieren que sea presidente, y la reacción de mi amigo y mía fue reírnos. Él también se rió, nos parecía algo que era imposible en ese momento, y bueno, en la continuación de la charla, en un momento le dije, mirá, Javier, si me permitiste, te quisiera hacer un consejo. Vos, sí, él parecía dispuesto a escucharlo. Dije, me pareces un tipo brillante y que tenés un gran futuro, pero no entiendo por qué tenés esa tendencia a la agresividad. Cuando alguien en Twitter te insulta, si vos le devolvés el insulto, vos te rebajás al nivel de él. No tenés necesidad, siendo una persona con el conocimiento técnico que vos tenés. Me contestó, sí, tenés razón, soy un poco calentón, pero no lo voy a hacer más. Me fui del almuerzo creyendo yo de que lo había convencido, y esa misma noche entré a la cuenta de Twitter de Milei a ver qué pasaba, y estaba respondiendo a las críticas con insultos mucho peores a lo que yo había leído antes. ¿Qué quiero decir? Te da la demostración de, como dice la fábula, su naturaleza es más fuerte. Por más que él racionalmente quiera evitar algunas cosas, hay algo dentro de su propia personalidad que lo lleva ahí a donde él está. Para bien o para mal, su naturaleza lo llevó a ser presidente de la Argentina, y hay que ver hasta qué punto puede ser su principal virtud o lo que lo lleve al fracaso, ¿no? Fernando Gutiérrez, gracias por incorporarte hoy a la mesa de análisis internacional. Seguimos en contacto en estos días, claro. Día a día estaremos en comunicación para continuar con el seguimiento de esta transición corta que Argentina ya está recorriendo. Gustavo, te quedó un tema, pero es para otra tertulia y quizás hasta para la hora global, ¿no? Es que hoy de tarde, en la hora global, tenemos a 4 muchachos de Facultad de Ciencias Sociales. Desde el punto de vista de la ciencia política vamos a analizar a Milei y lo que ha sucedido. Los invito a todos a partir de las 15 a sintonizar 1170 AM. Dejen la radio puesta, ya está. Sí, ya está. No sintonicen especialmente. Que sigan de largo. Bueno. Y bueno, vamos a tratar de profundizar algunos aspectos laterales que tienen que ver sobre todo con las razones por las que sospechamos que la gente lo vota, que es una pregunta que hicimos hoy un poco al pasar. Hay un análisis sociológico que todavía estamos todos debiendo, a ver qué está pasando en la cultura argentina y si está cambiando o no. Enseguida volvemos a la mesa, pero poniendo el foco en España.